Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando los que estamos y si se nos van agregando, los vamos aceptando en la sala. Yo creo que se están mal acostumbrando a que les estamos enviando todo el material después de las enseñanzas y no estamos teniendo disciplina para conectarnos. La idea es que estemos una hora exacta, entonces ya no voy a dilatarlo más, aunque seamos poquitos los que estamos. Vamos a empezar con la enseñanza. De la misma manera se va a compartir con nosotros. Eh, Después de que terminamos. Y quería comentarles también que, bueno, vamos a orar primero, vamos a encomendar esta tarde en las manos de, vamos a encomendar esta tarde al Señor, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te pedimos, te pido, Señor, que vengas, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada una de las personas que están participando esta tarde, noche, Señor, en los diferentes países de Centroamérica, Norteamérica y Suramérica, Señor. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Señor, utilízanos, danos la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Ilumínanos, Señor, para poder descubrir todos esos secretos que tú tienes en tu palabra, Señor. Que esta noche sea una noche de bendición, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de las coyunturas de aquellas personas que necesitan transformarse. Señor, que sea tu palabra la que venga a traer rendición de cuentas, Señor, para que aprendamos cuál es el camino que debemos seguir, Señor. También que sea palabra de confirmación para quien esté pidiendo confirmación o sabiduría, Señor. Muéstranos todo lo que tú quieras, Señor, esta noche a través de tu palabra. Bendice los hogares de todas las personas que están conectadas, Señor, que se van a conectar durante esta tarde y los que nos van a ver en diferido, Señor, también. Bendice esos hogares, Señor, que se sienta la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, ese fuego abrasador, ese fuego de ternura, Señor, que nos abraza, que nos llena, Señor, que nos llena de tu gozo y de tu paz, Señor. Bueno, amén. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar con la lectura de Juan, versículo 35. Por favor, si tienen sus Biblias, váyanse a Juan 1, versículo 35. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Prácticamente durante la sesión de la semana antepasada y la semana pasada, nos enfocamos en el logos, en quién era el verbo, en definir la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Vimos el testimonio de Juan el Bautista, vimos cómo Juan el Bautista lo reconoció como el Creador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Vimos cómo se cumplió la profecía de que el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús en el momento en que Juan el Bautista, así como Dios se lo había indicado a Juan el Bautista, y pudo reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos hoy con el versículo 35 y así como vimos que el testimonio de Juan el Bautista es muy importante en el Evangelio de Juan, vamos a empezar a ver cómo el testimonio de los discípulos también se vuelve importante para conocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En los materiales que les he enviado en los días anteriores, principalmente en el material introductorio y en el material de lo que vimos la semana pasada, les he recalcado mucho de que el Evangelio de Juan parece ser un evangelio difícil muy fácil de entender por el lenguaje que utiliza. Sin embargo, para los estudiosos es quizá el evangelio más profundo de todos, porque tiene muchos secretos espirituales y hoy me gozo porque vamos a empezar a ver muchos de esos secretos que aparecen en el Evangelio de Juan, que a simple vista, por la sencillez de las palabras, no nos damos cuenta de todo lo que está escondido, y por eso les voy a pedir que le prestemos mucha atención a la lectura. Me gustaría para ponerlos a participar. Yo sé que estas primeras sesiones hay mucha timidez, lo vimos anoche, la gente no quería participar y bueno, fue como el regañadientes después de que todos conectaron las cámaras y hablaron.
Pero lo bonito de esto que estamos haciendo es que es algo diferente, es algo interactivo y podemos participar todos. Me gustaría, a pesar de la distancia, y me gustaría que hoy alguien me ayude con la primera lectura que va de Juan 1, del versículo 35 hasta el 42. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a leernos del versículo 35 al 42? Olga. Olga levantó la mano. Bueno, Sí. sí, señor. ¿Nos ayudas? ¿35 hasta dónde? Hasta el 42. Perfecto. Bueno, leemos. Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 discípulos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Amén. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, vamos a empezar a digerir eso que nos acaba de leer Olga. Voy a compartirles también la pantalla donde vamos a poder ver y seguir la lectura que tenemos programada. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, nos vamos a ubicar, hermanos y hermanas, en el contexto de lo que nos está diciendo el apóstol Juan ahí. Nos está diciendo, al siguiente día, recordemos que la semana pasada quedamos en que el Señor estaba pasando por el Jordán, por donde estaba bautizando Juan el Bautista, y Juan el Bautista, donde lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios, y bueno, todo lo maravilloso que descubrimos la semana pasada, aquí nos está llevando al siguiente día, y dice que otra vez estaba Juan el Bautista. Entendemos que a las orillas del Jordán y realizando su ministerio de bautismo, y dice que estaba junto con 2 de sus discípulos. Más adelante vamos a ver que Juan, el apóstol, nos revela la identidad de uno de esos discípulos, diciéndonos que es Andrés, pero la identidad del otro discípulo no la revela o no nos dice el nombre. Sin embargo, tenemos varias pistas que vamos a descubrir en la lectura del día de hoy para darnos cuenta de que el otro discípulo que hace mención el apóstol Juan, él es el mismo. Recordemos en el material introductorio que les envié que una de las características del Evangelio de Juan es que él nunca se llama así por su propio nombre. Y aquí vamos a darnos cuenta de que probablemente por la descripción de lo que estamos leyendo ahorita, esa descripción, el detalle de lo que sucede ahí, solo lo pudo haber dado o haberse escrito por medio de testimonio ocular, es decir, la persona que lo escribió tiene que haber estado en ese lugar. Por eso muchos estudiosos de la palabra creen que cuando habla de esos 2 discípulos está hablando de Andrés y está hablando del mismo Juan, el discípulo amado y el que escribió este evangelio. Muy bien. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús en el versículo 36, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí Juan el Bautista vuelve a confirmar lo que dijo en el versículo 29 que vimos la semana pasada, he aquí el Cordero de Dios. Y tenemos que imaginarnos la visión que está teniendo Juan el Bautista en ese momento. Recordemos que aquí Jesús no había empezado su ministerio. No había empezado su ministerio y
sin embargo, el Espíritu Santo con el que Juan el Bautista nació, porque eso es muy interesante, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Lucas se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Y una de las cosas más hermosas que estuve repasando esta semana es que cuando a la madre de Juan el Bautista le fue anunciado el nacimiento de él por parte de un ángel, el ángel le dijo que el niño iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces podemos entender que Juan el Bautista, al ser un profeta de Dios desde que nació, caminó lleno del Espíritu Santo. Y eso le permitió en el momento en que vio a Jesús acercarse a las aguas del río Jordán donde estaba bautizando, reconocerlo. No reconocerlo solo como el Mesías, no reconocerlo solo como el Hijo de Dios, reconocer su divinidad y darse cuenta del propósito por el cual Cristo había venido a la tierra, se había hecho hombre, que era para morir. Y por eso lo llama el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero representa el sacrificio sublime de Dios entregando un cordero como lo hizo con Abraham para que no muriera el hijo de Abraham. En este caso, Dios está entregando también a su propio hijo para que usted y yo no tengamos que morir por los pecados con los cuales nacimos, venimos desde nuestros antepasados con el pecado, con la maldad y los pecados que nosotros mismos hemos cometido durante nuestra vida, que únicamente tienen una paga que es la muerte. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para poder liberarnos de esa condena que ya estaba escrita desde la desobediencia original. Continúa el versículo 37 diciendo, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vean qué interesante. Acá están esos dos discípulos, vamos a entender, Andrés y Juan, están escuchando, están al lado de su maestro, que hasta ese momento era Juan el Bautista, y donde escuchan decir a Juan el Bautista que ese era el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. En ninguna parte de los evangelios nos dice si Juan el Bautista le pidieron permiso a Juan el Bautista o no de seguir a Jesús, pero tenemos que entender que como Juan el Bautista, nosotros también como siervos de Dios únicamente tenemos el propósito de dar a conocer quién es Jesús. Jamás Juan el Bautista se iba a oponer a que sus discípulos siguieran a Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan el Bautista era dar a conocer a Jesús. Dar a conocer a Jesús y eso de que sus dos discípulos lo dejaran a él y se dedicaran a seguir a Jesús no le estaba restando, más bien estaba haciendo cumplir su ministerio. De la misma manera nosotros como siervos de Dios, los pastores, los evangelistas, muchas veces nos aferramos a las personas que están con nosotros, a las ovejas, a los hermanos y hermanas que nos da el Señor. Sin embargo, nosotros debemos entender que el único trabajo que tenemos nosotros como siervos del Señor es dar a conocer a Jesús. Pero la relación que se va a hacer con Jesús y cada uno de los que son llamados a ser sus discípulos es una relación completamente personal e individual. Y el Señor va a otorgarle a cada uno de nosotros los que estamos aquí, a las personas que nosotros vayamos a analizar en determinado momento, nuestros propios dones por medio del Espíritu Santo y sus propios ministerios. Por tanto, nosotros no podemos pensar que el Señor nos está dando un rebaño para nosotros. No, el Señor nos pone personas durante nuestra vida ministerial para que nosotros podamos introducirlas hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que sucede eso, una vez que esa persona tiene el contacto, el primer contacto, la primera manifestación de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el llamado que le va a hacer Jesús a esa persona individualmente y personalmente es vengan y síganme, y es lo que vamos a ver acá adelante. En el versículo 38, déjenme un segundo para ver, porque acá no estoy viendo quiénes se están conectando. Vamos a ver. Un segundo. Ok, acá lo tengo. Muy bien, justo a tiempo.
Muy bien, en el versículo 30 y donde quedábamos 38, dice, y volviéndose Jesús, perdón, en el versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Les dice el Señor Jesucristo a esas dos personas que lo venían siguiendo, y yo me los imagino donde iban, ¿verdad? Como detrás de él, diciéndose, uy, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios, veamos a ver qué hace, pero no se animaban a presentarse delante de él. Y ellos dicen que iban siguiéndolo, iban detrás de Jesús, y de repente Jesús se vuelve y les dice, ¿qué buscan? Exactamente esa misma pregunta nos hace Jesús hoy en día. Hoy, en este preciso momento, los que estamos aquí, nos pregunta, ¿qué están buscando? Esa misma pregunta se la hace el Señor Jesucristo a todas las personas que dicen que quieren conocerlo, a todas las personas que dicen que quieren acercarse a Él. El Señor se va a volver y les va a decir qué buscan. Él tiene todo el derecho a hacer esa pregunta y se la hace aquí a Andrés y a Juan con el propósito de que ellos expresen sus verdaderas intenciones. Y nosotros debemos entender y hacernos esa pregunta en este momento, el día de hoy. ¿Qué estamos buscando nosotros de Jesús? ¿Es que estamos buscando acaso un milagro? ¿O realmente lo estamos buscando con sinceridad para conocer quién es Él? Porque queremos entrar junto con Él al reino de los cielos. Es una pregunta muy importante. Así como se la hizo Jesús aquí a los dos primeros discípulos, esa pregunta se la va a hacer Jesús a usted y a mí. Si nosotros realmente queremos convertirnos en discípulos de Cristo, es una pregunta ineludible. Siempre el Señor, cuando tengamos ese primer contacto con Él, se va a volver y nos va a decir qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, para probar la sinceridad de nuestros corazones, para ver si realmente nosotros tenemos la pasta de discípulos o tenemos la pasta de seguidores. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí ellos demostraron que les interesaba realmente quién era Él, dónde se estaba quedando, en dónde estaba Él. De la misma manera nosotros debemos contestarle al Señor y decirle, Señor, ¿dónde estás? Porque nosotros queremos ir contigo. Nosotros queremos estar donde tú estés, Señor. Nosotros ya no queremos seguir el camino que antes andábamos, donde andábamos en tinieblas, pegando con todas las paredes, equivocándonos en todo, sufriendo con todo, tomando malas decisiones, sino ahora nosotros, Señor, queremos estar donde tú estés, porque sabemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Sabemos que contigo, Señor, nada nos faltará. Y prácticamente eso es lo que nos muestra este sencillo versículo, el versículo 38, la pregunta que te va a hacer Jesús cuando tú lo busques y la respuesta que nosotros deberíamos darle al Señor, que es, ¿dónde estás, Señor? Dándole a entender que le queremos, que queremos estar con Él. Vamos al versículo 39 y dice así, les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Las palabras de Jesús fueron muy sencillas, fueron solo dos. Les dijo, vengan y vean. Noten, hermanos y hermanas, que Jesús no les dijo, vayan donde Juan el Bautista y les dice que les cuente quién soy yo. No, Jesús los invitó a participar con Él, a acompañarlo a Él. De la misma manera, lo que nos da a entender a Jesús acá es que cuando vamos a crear una relación con Él, no necesitamos ningún intermediario. Cuando nosotros lo buscamos a Él, Él te va a invitar y te va a decir a tu corazón, vengan y vean, vengan y conozcan, vengan y deleítesen en mí, porque yo soy su Señor. Eso exactamente es lo que el Señor nos va a responder a todos. Él no nos va a mandar y les va a decir, bueno, váyanse entonces para la iglesia y se sientan a orar 5 horas sobre semillas de maíz y así me van a conocer. O vayan y le preguntan al profeta tal, ¿quién soy yo? Y él les va a enseñar. No.
Cuando el Señor, cuando ustedes tienen o cuando alguien tiene ese contacto con el Señor lo va a invitar a conocerlo en persona, en primera persona, porque nuestro Señor no está muerto, Él es el Dios vivo, el Dios viviente, y busca tener esa comunión, esa relación con cada uno de los que son llamados a transformarse en sus hijos. El segundo secreto que vemos en este versículo 39 es que ellos fueron obedientes y fueron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Dice porque era como la hora décima. Ahí vamos a ver dos cosas. Primero, imagínense en el gozo de saber que el Señor, el Mesías, que todo el pueblo de Israel estaba esperando durante tantos cientos de años, el que había sido profetizado desde el Génesis, del que les había hablado Moisés centenas de años atrás, estaba con ellos. Imagínense en el deleite de esos dos hombres al poder pasar tiempo con el Señor, al sentarse y escucharlo de la misma manera como nosotros nos sentamos y escuchamos al Señor cuando leemos su palabra, pero en persona. Qué cosa más hermosa. Y el otro secreto es cuando dice, porque era como la hora décima. La hora décima en ese tiempo más o menos se refiere como a las 4 de la tarde. Pero el hecho no está en la hora, sino en el detalle. Alguien puede conocer ese nivel de detalle únicamente y dar una hora tan precisa únicamente si estuvo en ese lugar. Por eso es que muchos estudiosos de la palabra aseguran y creen que el que está, desde el segundo discípulo que no se menciona acá, aparte de Andrés, es el mismo Juan. Juan, no el Bautista, sino Juan el apóstol, ¿verdad? El discípulo amado, por el nivel de detalle con el cual conoce de lo que está hablando. Muy bien. Continuamos con el versículo 40. Si alguien tiene dudas o algún comentario, por favor, recuerden levantar la mano, no importa interrumpir, no importa la duda, tratemos de interactuar lo más posible. En el versículo 40 nos dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Aquí nos revela la primera identidad, ¿verdad? Que hablamos, Juan uno, Andrés es el otro, pero vean qué hermoso. Junto con el 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Entonces vuelvo a leer 40 y 41. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Aquí hay algo muy interesante. Conforme vayamos avanzando con el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Andrés, siempre que es mencionado en este evangelio, está trayendo a alguien a Cristo. Y esto que está haciendo Andrés tiene dos características que nos tienen que marcar a nosotros. ¿Qué es lo primero que hace Andrés cuando conoce al Señor Jesucristo? Va y busca a su hermano de sangre, a su hermano mayor, y le lleva las buenas nuevas de que el Mesías estaba entre ellos, que Dios estaba vivo y caminando junto con ellos, que viniera a conocerlo. Esa es la primera característica de un discípulo, hermanos. Querer acercar a nuestros seres amados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Presentarle a nuestros seres amados la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y como segunda característica, no solo a nuestros seres amados, porque Andrés, como les decía hace un momento, cada vez que se menciona, está trayendo personas a Jesucristo. Eso es lo que nosotros también, si queremos convertirnos en discípulos de nuestro Señor hoy en día, de la misma manera tenemos que hacer, es aprovechar cada oportunidad que se nos presente para poder explicarle a las personas que Jesús está vivo, que Jesús está entre nosotros, que el Espíritu Santo no solo mora en este mundo, sino que mora en los que le aman,
en los que aman a Dios. Esas son las buenas nuevas y eso es prácticamente lo primero que una persona que recibe a Cristo, que es transformada, que es llenada del Espíritu Santo quiere hacer. Muchas veces cuando somos muy nuevos queremos levantarnos y eso es lo que muchos pastores llaman el primer amor, o muchos cristianos llaman el primer amor, porque apenas nosotros tenemos esa primera relación con Cristo, queremos agarrar la palabra, tenemos una sed tremenda y queremos irnos a tratar de que todos vean la verdad que ahora conocemos con nuestros ojos, pero lastimosamente no todos van a aceptar la palabra o la verdad como nosotros la vemos, al menos en el principio. Porque debemos recordar que al fin y al cabo, el que abre los ojos es nuestro Señor Jesucristo. Conforme vamos madurando y pasamos de ser esos niños espirituales, pasamos por nuestra juventud espiritual y alcanzamos nuestra madurez espiritual, vamos entendiendo, vamos teniendo discernimiento de cómo abarcar o abordar a las diferentes personas, no con nuestras fuerzas, sino con la guía y la sabiduría del Espíritu Santo, en el tiempo en que Dios quiere, con las personas que Dios quiere, en el lugar donde Dios quiera, y no con nuestra propia prudencia. Sin embargo, nunca se nos tiene que olvidar esta característica de un discípulo de Cristo y que nos enseñan en estos dos versículos Andrés de gran manera, porque acá nada más si lo leemos con los ojos de la carne, nada más vemos, ay, qué bonito. Y Andrés fue y llamó a Simón, a su hermano, que en el mejor de los casos, pero hay mucha profundidad en este texto y por eso yo les digo que es un evangelio que tiene mucha profundidad espiritual, porque el Señor en cada uno de los versículos nos da una lección de cómo nosotros debemos ser a través de la escritura de Juan el apóstol. Y dice el versículo 42, continuando, y le trajo a Jesús y mirándole, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa frase, este versículo lo conocemos mucho, es el momento en que el Señor Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, pero de nuevo ese es un versículo que tiene demasiada profundidad espiritual, porque de la misma manera como el Señor le estaba anunciando a Pedro una gran transformación, el Señor nos anuncia a todos los que llegamos a sus pies, a todos los que conocemos su palabra, a todos los que lo aceptamos y reconocemos que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que se va a dar una gran transformación en nuestras vidas. Simón, el nombre original de Pedro, era un nombre simple. Cefas, cuando el Señor le dice, te voy a convertir en Cefas, que significa piedra, o Pedro, le está diciendo, le está anunciando en quién se iba a convertir. Recordémonos, esto nos tiene que transportar al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro está proclamando su primer gran discurso después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya lleno del Espíritu Santo, donde dice que las multitudes, los religiosos, los más estudiosos y los más preparados se asombraban de quién era ese hombre que estaba dando ese discurso, con esa locución que solo podía venir de Dios, porque al mismo tiempo se preguntaban y decían, pero este no es Pedro el pescador, aquel hombre sencillo, aquel hombre que era enojón, que no podía controlar su carácter, aquel mismo hombre que en determinado momento llegó a negar a nuestro Señor Jesucristo por miedo, miedoso. También era que, ¿cuál otra característica de Pedro podemos encontrar? Era porfiado. Decimos en Costa Rica la palabra porfiado, no sé en los otros países, pero significa como que desconfiaba de todo. Recordemos que en otro de los evangelios, cuando el Señor se acerca a Pedro y el Señor lo manda a echar las redes, Pedro le dice, la verdad es que he estado toda la noche tratando de pescar y no he pescado nada, pero si tú dices que las eches, yo voy y las echo. Ahí lo que Pedro nos demuestra es una persona completamente desconfiada. Y el Señor aquí le está anunciando y le está diciendo, Pedro,
ahora te llamarás Cefas, y le está anunciando esa gran transformación. Se me viene a la mente, hermanos y hermanas, ese mismo Pedro que después en Hechos, lleno del Espíritu Santo, pudo escuchar la voz del Espíritu Santo y conocer lo que había en el corazón de las personas, como lo hacía Jesús, no porque Pedro lo pudiera hacer, porque tenía ese don, sino porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Recordemos que el Espíritu es el Señor. Y en el caso de que les estoy hablando, es el pasaje de Ananías y su esposa, donde Pedro o el Espíritu Santo les reveló las cosas que habían hecho Ananías y Cefas y pudo saber de antemano qué era lo que estaba en el corazón de esas personas y que les costó demasiado caro, ¿verdad? En algún momento ojalá lleguemos a estudiar eso porque es demasiado profundo. Pero ¿a qué voy con esto? La transformación de Pedro es increíble. Esa misma transformación nos la ofrece el Señor a cada uno de nosotros. Ya solo el hecho de ser adoptados hijos de Dios, como hijos de Dios, es un regalo inmerecido. Ya solo el hecho de ser limpiados de nuestra maldad y de nuestros pecados para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones. Ya eso es un regalo inmerecido. Pero el Señor dice, hay más. Vamos a continuar y vamos a ver de qué más cosas habla el Señor, porque más adelante el Señor se lo va a mencionar a Natanael. Muy bien. Alguien que me ayude leyendo, hasta aquí llegamos al versículo 42. Alguien que me quiera ayudar leyendo del versículo 43 hasta el 51, por favor. Estamos en el versículo 43 hasta el 51. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Esaú, perfecto, Esaú. Puedes activar el audio y el video si quieres también. Amén, hermano. Nada más una pregunta. Una ¿Cómo pregunta. determina usted? Dice que el segundo personaje que revela ahí, que no se revela su identidad, dijo que era amén. Juan. Juan, Juan y el otro era uno, ok. De una vez, Andrés. Esaú, si quieres se queda ahí y me puede ayudar con la lectura. Amén. Ok, pero antes de eso, efectivamente, el texto, el Evangelio no nos revela el nombre, pero para muchos estudiosos, el segundo discípulo que menciona en los dos primeros discípulos es Juan. Y vamos a resumir por qué los estudiosos creen que es el apóstol Juan. Primero, porque Juan el apóstol, quien escribió este evangelio, nunca se menciona a sí mismo en el evangelio. Esa es una de las primeras características. La segunda característica para creer que ese segundo discípulo es Juan el apóstol es por el detalle, el conocimiento de los hechos con que se narran estos sucesos. Por ejemplo, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 39 dice que ellos fueron y vieron dónde moraba, dónde estaba el Señor y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Recordemos que la hora décima más o menos es como las 4 de la tarde, pero ese nivel de detalle del lugar, porque vemos que nos habla de lugares precisos y de horas precisas, se cree que solo una persona que fue testigo presencial puede hablar y escribir con ese nivel de detalle. Entonces, si bien es cierto, no nos especifica en ninguna parte del Evangelio quién es ese otro discípulo de Juan el Bautista que siguió a Jesús, muchos estudiosos creen que se refiere a Juan el apóstol. ¿Estamos claros? Amén, hermano. Está bien. Muy bien, Esaú. Muy bien, vamos con la lectura. Esaú. Amén. Amén. ¿Nos ayudas con la lectura del versículo 43 al 51? 51. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea
y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén, Esaú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vean qué pasaje más hermoso. Continúa el camino nuestro Señor Jesucristo y nos habla de que al siguiente día de que sucedió lo que acabamos de estudiar sobre Andrés y Juan, creemos que es Juan, dice que el Señor quiso irse para Galilea y en el camino halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Si nosotros leemos solo el Evangelio de Juan, vamos a tratar o vamos a creer que el Señor no conocía a muchos de sus discípulos antes de cada encuentro. Sin embargo, en el caso de Felipe, podemos darnos cuenta a través de los otros evangelios que el Señor ya conocía de antemano a Felipe. Pero en esta ocasión, el Señor lo está invitando a seguirlo. Es la invitación suprema que le está haciendo el Señor, la invitación formal que le está haciendo el Señor a convertirse en un discípulo de Cristo. Y prácticamente vemos que Felipe ni siquiera dudó, Felipe nada más obedientemente siguió al Señor. Inmediatamente en el versículo 44 nos narra y nos dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida significa casa del pescador o pueblo de pescadores. Podemos suponer que Felipe probablemente también se dedicaba a la pesca, al igual que Andrés y Pedro. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí vamos a ver dos elementos, hermanos y hermanas. Primero, el testimonio que da Felipe. Felipe está hablándole a Natanael y le está diciendo, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador del mundo, aquel de que nos habló Moisés. De la misma manera, en el pasaje anterior vimos de que Andrés daba testimonio a Simón de que había encontrado al Mesías, al Cristo. De esta misma manera, este nuevo discípulo, Felipe, da testimonio de que había encontrado al Hijo de Dios, que había encontrado al Mesías, que había encontrado al Dios hecho hombre, reconociendo la deidad de quien lo había llamado y invitando, como vimos en el pasaje anterior, lo primero que hace una persona que tiene un llamado es invitar a otras personas a conocer a Cristo. Esa es una característica, eso siempre va a diferenciar a un seguidor de Cristo de un discípulo de Cristo. Recordemos que los seguidores al final dejaron a Jesús de lado, lo abandonaron y el Señor le dijo a los discípulos en determinado momento, estoy parafraseando, les dijo, ustedes también me van a abandonar. Yo me imagino el grado, no quiero sonar soberbio con lo que voy a decir, pero el grado de tristeza, porque nuestro Señor se vistió con un cuerpo como el de nosotros, dicen las Escrituras, para aprender a soportar todo lo que nosotros tenemos que soportar. El Señor tuvo que soportar la traición.
tuvo que soportar la tristeza, tuvo que soportar la hipocresía. Y en este caso yo me imagino al Señor poniéndose triste y también preguntando a los discípulos, ¿ustedes también me van a dejar como me dejaron todo el montón de seguidores que tenían? Y esa característica, algo que va a caracterizar a un discípulo, un seguidor, es que un discípulo nunca se va a avergonzar de dar testimonio de Jesús. Esté donde esté, trabajo, estudio, casa, en el lugar que sea, un verdadero discípulo de Cristo siempre va a reconocer y decir, yo conozco a Jesús. Yo creo en Jesús, que es el Mesías, y va a dar testimonio sobre ese Señor que tuvo la oportunidad de conocer y que vino a transformar su corazón desde nada hasta mucho, como vamos a ver más adelante. Natanael le dijo, vean qué interesante, en el versículo 46, Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y esa es la primera parte. ¿Qué es lo que vemos de Natanael en ese momento? Un prejuicio. Nazaret era una de las zonas, digamos, para ponerlo en un idioma claro, era una de las zonas marginales de todo el territorio santo. Y Natanael como diciendo, de Nazaret pueden hacer algo bueno, como diciendo, no creo lo que me estás diciendo, es que no puede ser posible que el Mesías venga de Nazaret. No te lo creo, no te lo creo. Pero vean qué interesante lo que les contesta Felipe. Felipe no discutió con Natanael. No le digo, uy, qué bárbaro, ¿cómo estás equivocado? ¿Cómo se te ocurre decir esto de nuestro Señor si es el Señor? No, él nunca se puso a discutir. Nada más le dijo, ven y ve. Lo invitó a ver con sus propios ojos quién era el Señor. De la misma manera, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que actuar como Felipe cuando invitamos a alguien a conocer el Señor. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros conocemos de nuestro Señor, no es para discutir con los demás. Hay momentos en los que vamos a tratar de enseñar sobre la palabra, pero nosotros debemos aprender a callarnos cuando tengamos que callarnos en algunas ocasiones y solo invitar a esa persona a que se acerque a Cristo y lo conozca con sus propios ojos, que lo conozca con su propio corazón, que experimente en carne propia el amor de Cristo. Experimente en carne propia la transformación que Cristo puede hacer en su vida, que experimente en carne propia el estudio y la escritura de la palabra, para que se dé cuenta de que la palabra es viva y que es como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma, penetra la carne y despedaza las coyunturas y puede transformar a cualquier persona. Una sola palabra te puede crear tristeza, dolor o enojo cuando la palabra nos está confrontando, pero si la palabra trae revelación, si la palabra trae confirmación y nosotros la entendemos con los ojos del Espíritu Santo, esa palabra nos puede llenar de un gozo inimaginable, porque la estamos escuchando no con nuestros oídos carnales, sino la estamos escuchando con los oídos del Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo que mora entre nosotros va a dar testimonio de que esa palabra viene del Señor. Muy bien. Avanzamos al versículo 47 y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vean qué clase de cumplido. Prácticamente Jesús se estaba refiriendo al Salmo 32:2, que dice que es un hombre sin mancha, un hombre sin errores, un hombre bueno, no perfecto. Los invito a que noten ahí el Salmo 32:2 y lo busquen, pero vea qué cumplido le hace el Señor a Natanael, al que había desconfiado. Sin embargo, el Señor le dice, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahí tenemos que ubicarnos en el contexto de la época. El pueblo de Israel, si bien es cierto, fue elegido por Dios, el pueblo de Israel desde el inicio sufrió
el adulterio espiritual. Siempre desde el principio estuvieron inclinados a fallarle a Dios, a inclinarse a adorar a ídolos, a adorar a otros dioses, a desobedecer las instrucciones del Señor. Y el cumplido que le está haciendo aquí el Señor a Felipe, prácticamente le está diciendo, usted si es uno de los de verdad, uno de los que me aman, de los que obedecen la palabra. Y vean qué bonito lo que viene después, porque tenemos que verlo con los ojos del Espíritu Santo. Le dijo Natanael, ¿pero de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te fuera a llamar, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Aquí vamos a imaginarnos dos escenarios, hermanos y hermanas. Lo primero es el escenario físico, que es el que podemos leer cuando leemos ese versículo 48, y vamos a imaginarnos a Natanael debajo de una higuera, ¿verdad? Un árbol, en la mañana, antes de que Felipe lo llamara, y Jesús le dijo, yo te vi ahí donde estabas. Ya solo por ese hecho suena sorprendente. ¿Quién más podía verte debajo de un árbol donde no habías visto a nadie lo que estabas haciendo, sino el mismo Señor? Pero aquí hay un significado oculto y es parte de los secretos que seguimos encontrando acá, cuando en la época en la que Jesús caminó, cuando se hablaba y se decía que se estaba debajo de la higuera en Israel, significaba también que una persona estaba estudiando la palabra. Cuando se decía o cuando se dice que una persona está debajo de la higuera, significa que está meditando en la palabra. Y también se usa para decir que una persona está orando. Entonces, imaginémonos este otro contexto completamente diferente en la mañana, a un Natanael orando junto con las escrituras, hablando con Dios, clamándole a Dios, pidiéndole alguna revelación, porque recuerden que el Señor dijo que ese era un verdadero israelita, un verdadero seguidor, un verdadero creyente. Estudia la palabra todos los días, ora todos los días. Imaginémonos en ese contexto a Natanael. Y yo me imagino a Natanael orando y diciéndole, Señor, yo te quiero conocer. O como hacen los israelitas hasta hoy en día, Señor, que ven, Señor, ven, hecho hombre, ven, Mesías a la tierra. Porque así oran los israelitas. Y en este caso, cuando el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, es decir, cuando estabas orando o cuando estabas leyendo la palabra, estabas meditando en la palabra, yo te vi. Imagínense la sorpresa de Natanael, que en la mañana le había estado orando a Dios y en la tarde Dios le dijo, yo estaba ahí. A donde tú estabas orando, yo estaba ahí, dándole a entender que te estaba escuchando, dándote a entender que te estaba prestando atención, que estaba atento a cada detalle de lo que estabas leyendo, como nosotros lo estamos haciendo ahorita, a cada palabra que estaba hablándole en oración. Aquí el Señor nos enseña con lo que le dice a Natanael, que cuando nosotros estamos reunidos en nombre del Señor, como estamos esta tarde, que su promesa se cumple y que Él está en medio de nosotros. El Señor le está demostrando a Natanael que Él era Dios y por eso se vuelve Natanael y le dijo, Rabí, que recordemos que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí encontramos un nuevo testimonio. Vemos otra persona que inmediatamente reconoce la presencia de nuestro Señor, se rinde ante Él y le reconoce como alguien más grande que cualquier otro ser humano y que cualquier otro ser. Lo reconoce como el Señor, lo reconoce como el Mesías, como el Hijo de Dios, y aquí le da otra característica, le dice el Rey de Israel. Reconoce su señorío, reconoce su realeza,
Y eso es otra de las características. Entonces, de nuevo, como vamos viendo, conforme se van acercando los discípulos o van llegando los discípulos al Señor, lo primero que hace un discípulo es prácticamente, hermanos y hermanas, caer rodillas y reconoce la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vean qué belleza lo que le responde Jesús a Natanael. Y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le anuncia lo siguiente, le dice, cosas mayores que estas verás. Cosas que estas mayores verás. ¿Cómo? Hermano, hermana, llegó usted a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en tu vida para que creyeras en Él? Pregúntese, recuerde ese momento que lo marcó para siempre. Recuerde qué hizo Jesús para que usted creyera en Él. Pero hoy Jesús te responde, solo por eso crees, pero yo te voy a mostrar cosas mayores que esas que hicieron que creyeras en mí. Esa promesa que le está haciendo Jesús en el versículo 50 a Natanael es una promesa que Jesús le hace a todos sus discípulos. Hermano y hermana, es grandioso. Yo me emociono. Siento que me vibran cada partícula de mi ser al estar leyendo esto, porque es como si el Señor estuviera aquí en medio de nosotros y nos estuviera prometiendo, haciendo esa misma promesa a cada una de las personas que estamos conectadas acá. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo después, aquí viene algo con cierta profundidad espiritual, y le dijo, de cierto os digo, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros leamos las Escrituras y veamos a nuestro amado Señor Jesucristo diciendo, de cierto os digo, tenemos que entenderlo como una afirmación rotunda, como algo que es una verdad absoluta, como algo que va a pasar, que no nos puede quedar la menor duda de que así es. Es una verdad que no puede ser debatida por nada ni por nadie. Es una verdad que viene de Dios. Y en este caso le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ojo, que el Señor no está hablándole a Natanael, pero está hablándole también a todos los que lo están escuchando. Porque dice, de cierto os digo, y el Señor no lo está diciendo en este momento. Probablemente, yéndonos a la historia de Natanael, probablemente algo tiene que ver con la oración que estaba haciendo Natanael cuando el Señor le dijo que estaba bajo la higuera, y esto fue como para terminar de confirmarle de que el Señor estaba ahí. Pero esto tiene un significado espiritual mucho más profundo, hermanos y hermanas. Cuando el Señor habla de la escalera que toca el suelo y toca el cielo y por ella bajan ángeles y descienden ángeles, está refiriéndose a Génesis 28:12. Les dejo de tarea que lo vayan y lo busquen, anótenlo por ahí, Génesis 28:12. Pero en este caso, en Génesis 28:12, dice que el Señor Dios, Jehová, estaba arriba de la escalera, y en ese caso se está refiriendo probablemente al Padre que está en el cielo y que por la escalera bajaban y subían ángeles. Pero en este caso está diciendo el Señor, sobre esa escalera los ángeles suben y descienden en esa escalera sobre el Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este caso? Jesús nos está revelando que Él es la escalera que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. Él es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Que nadie, lo vamos a ver más adelante en las declaraciones del gran yo soy, cuando Jesús reafirma y confirma su identidad
su divinidad, vamos a encontrar que Jesús nos dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y en este caso Jesús está de una manera muy profunda revelándole a sus primeros discípulos su identidad y dándoles a entender lo que iban a conocer a lo largo de esos 3 años que caminaron con Él, de que únicamente a través de Jesús nosotros podemos alcanzar a Dios. No hay nada ni nadie, no hay ningún atajo que podamos encontrar por otro lado para acercarnos a la verdad, para acercarnos a la luz, para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la única verdad es Él. Y aquí vamos terminando el día de hoy encontrándonos lo que leímos en Juan 1:1, el mismo Señor confirmándolo, donde decía: el verbo es Dios. Y el verbo está con Dios y el verbo está desde el principio. Es la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, porque ya aquí empezamos a ver como un solo versículo, el versículo 51, que podemos leerlo como una simple descripción o una referencia al Antiguo Testamento, encierra una profundidad espiritual mucho más grande de lo que nosotros podemos alcanzar cuando lo leemos simplemente con nuestros ojos humanos, y nos recuerda que para poder estudiar las Escrituras nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. A mí me parece maravillosa estos primeros pasos de los discípulos. En resumen, podemos decir que hoy hemos aprendido algunas de las características que nos pueden saber a nosotros, o podemos descubrir nosotros que esas características nos identifican con un llamado que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo, no solo a seguirle, sino también a convertirnos en sus discípulos, a ser parte de ese círculo íntimo con Él, para aprender de Él y para poder anunciarle a los otros, primero los más cercanos, como lo hizo Andrés con su hermano Simón, ¿verdad? Lo primero que dice que corrió y fue, le dijo a Simón: hemos encontrado al Mesías. Yo me acuerdo que cuando mi vida se transformó, la primera vez que yo vi al Señor, yo quería gritarle a todo el mundo que había conocido al Señor. Yo vengo de una familia muy católica, y yo me crié en un ambiente muy católico, y yo fui muy religioso. Y cuando yo descubrí la verdad, yo recuerdo que yo llegaba y me sentaba en una mesa con mi mamá y le decía: mami, vea lo que dice acá. Y con cada persona que me topaba, yo quería compartirle lo que había descubierto. Esas son las características que nos definen, es eso que nos transforma, y es un poco lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien, bueno, con esto vamos a cerrar la hora bendecida del día de hoy. Me gustaría escuchar sus comentarios, hermanos, me gustaría escuchar sus voces, verles las caras, ver si hay alguna duda, cualquier cosa, me gustaría escucharlos. Pastor Francisco, bienvenido. Bendiciones, pastor. Amén, amén, Carlitos. Aquí estamos, nada más que estoy aquí en la sala de mi casa sentadito, entonces no puse la cara, pero aquí estamos, usted sabe, fieles, ¿verdad? Escuchándole. Me conecté un poquito tarde porque estaba en una diligencia aquí, pero ahí le escuchamos, muy bonito, como siempre, Carlito, la disertación de la palabra, y qué bonito ir así, poco a poco, para ir quedando clarito, ¿verdad? Y me gustó mucho, definitivamente. Y adelante, le motivo para que nos siga instruyendo y bendiciendo con la palabra. Así que Dios le bendiga poderosa mente cada día y le siga dando esa sabiduría que Dios te da, siervo. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones para usted también.
¿Quién más? David, bueno, veo a David Collado, bienvenido David, qué gusto que te pudieras conectar. No sé si tienes chance de saludarnos y conocerte también. Tenemos hermanos de diferentes países, no somos muchos hoy, pero somos los suficientes. Puedes activar el micrófono. Buenas, ¿me escucha? Te escuchamos, David. Hola, bueno, mucho gusto a todos. En realidad me conecté un poco tarde por unas cuestiones personales, pero agarré un poco el mensaje. Le agradezco por compartirlo y bueno, un gusto conocerlos. Muchísimas gracias, David. Esperamos seguir contando con tu presencia los próximos sábados. Es una bendición que estés con nosotros. Hemos estado compartiendo mucho y de verdad que me llena de gozo en el espíritu que estés aquí esta tarde con nosotros. Las sesiones están quedando grabadas, entonces probablemente hoy en la noche o mañana en la mañana voy a compartirla en el grupo para que no te pierdas toda la enseñanza y el próximo sábado puedas entrar al hilo. De la misma manera, recuerden que en el transcurso de la semana yo les estoy enviando por escrito un resumen de lo que descubrimos de la palabra durante la sesión del día de hoy. Muchas bendiciones. Perfecto. Gracias a usted, bendiciones, amén. Hasta luego. Vamos a ver quién más se anima. A Sarita la estoy viendo, pero anda fónica, pero yo creo que sí nos puede saludar. Vamos a ver, está sin micrófono. Vamos a activar el micrófono. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Gloria al Señor, muy bien. Aquí estoy un poco sorprendida con una palabra que tú dijiste, que por dónde fue que nosotros iniciamos el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso inicia cuando nosotros estamos tristes, estamos devastados, cuando estamos enfocados en otra cosa y no ponemos en primer lugar siempre el amor del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cierto? Cierto, Sarita. Y eso me da así como un poco de tristeza porque en mis momentos más difíciles de mi vida, cuando yo pude encontrar el amor verdadero de Dios, donde Él siempre ha estado en cada uno de nuestros hogares y las personas que pasamos situaciones difíciles, nunca vemos el amor que Dios nos tiene a cada uno y cómo Él transforma nuestros corazones con personas tal vez orgullosas, altaneras, todas esas cosas. Tiene toda la razón, Sarita. A mí se me pega un nudo en la garganta. Muchas veces, yo creo que la mayoría, tenemos que pasar por muchas cosas. Los que recibimos el llamado de seguir al Señor y convertirnos en sus discípulos, tenemos que pasar por muchas cosas que de primera impresión nos va a doler recordar. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre, al principio, cuando le oraba al Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué yo te conocí tan viejo? Señor, ¿cómo me hubiera gustado no desperdiciar tantos años de mi vida caminando lejos de ti? Eso lo hacía cuando era un niño espiritual. Conforme fui creciendo espiritualmente, yo me di cuenta de que era necesario pasar todo lo que tuve que pasar para formar el hombre que era hoy. Además, era necesario caer a lo más bajo de lo más bajo para poder ver la gloria del Señor. Si yo no hubiera estado en la condición en la que yo estaba cuando conocí al Señor, yo nunca hubiera podido entender que lo que me pasó fue la gracia de Dios por encima como un tren que me transformó completamente. Un hombre que estaba sumido en la depresión, que estaba sumido en la tristeza, que estaba sumido en las medicinas
psiquiátrica, es un hombre que estaba sumido en las adicciones, un hombre que estaba enojado con el mundo y estaba enojado con Dios. Si yo no hubiera estado en lo más bajo, jamás hubiera entendido que la transformación que llegó a mi vida venía del Señor. Pude ver la gloria del Señor transformándome en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y qué bonito eso, Sarita, esa pequeña introducción a ese testimonio. Y que toda la gloria y la honra del Señor, porque esa palabra te tocó, y ese es el propósito, que el Señor nos toque nuestras fibras más profundas en estas sesiones y nos recuerde que Él está con nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir? Olga, tenemos a Olga, a Runel, ¿quién más? Yadira, la veo por ahí conectada también. ¿Alguien más que quiera compartir? Y si no, Olga Cediel, ahí te escuchamos, Olga. Bueno, agradecida con Dios una vez más por este proyecto y por permitirme conocerle. Inclusive esta mañana le oraba al Señor y le decía, permíteme conocerte para parecerme más a ti. Oh, Señor, sí. Y con esta palabra me llega porque es como empezar a caminar y a conocerle como Él empezó su ministerio y como Él poco a poco va obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y de verdad que ¿por qué llegamos a los pies de Él? Muchas veces Él nos llama con lazos de amor, pero a veces uno es tan terco y testarudo que tiene que esperar a llegar, como decía usted, a lo más profundo, a tocar fondo para mirar a Dios. Y a veces yo me cuestionaba y decía, ¿por qué Dios, por qué permitió tantas cosas en mi vida? ¿O por qué tuve que llegar hasta tal punto y vivir ciertos momentos? Pero pienso que de esos momentos he aprendido para poder seguirle hoy en día. Gloria a Dios. Y esa es como las ganas que tengo, como vuelvo y le digo, de conocerle más, para poderle seguir con más firmeza, con más confianza, como con esa, no sé cómo explicarme, como de poder saber de quién estoy hablando. Porque a veces eso es una dificultad de no poder saber de quién estoy yo hablando. Amén, Olga, amén, qué belleza. Yo creo que a todos nos ha tocado esta palabra. Yo no me canso yo no me canso de leerla. Creo que el pastor Francisco nos está levantando la mano. Adelante, pastor. Carlitos, Sí, bueno, para los que están conectaditos, muy buenas noches. Ya aquí en Costa Rica son las 6:10, de donde nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente. Me llama tremendamente la atención, y ahora que escucho a doña Olga y por ahí a Sarita, que le escuché ahorita, me bendice mucho escucharlas, porque todos tenemos una historia que contar. Creo que no hay nadie que no tenga una historia de vida, como dijo usted hace un ratito, si no hubiera desperdiciado tantos años de mi vida, pero eran necesarios, porque eso le da a uno solidez, madurez, y cuando uno conoce al Señor ya después de algunos años, uno sabe que ya uno no vuelve más al chiquero de donde Dios lo sacó. Ya uno no vuelve. ¿Por qué? Y perdónenme que utilice el término chiquero, porque de allá nos sacó el Señor, del estiércol, de los chanchos y de todo un montón de cosas de ahí, del mundo. Por eso la Biblia dice que el Señor tomó a los vil y despreciados para avergonzar a los sabios. Entonces, me llama la atención porque en el pasaje que estás estudiando, o estábamos ahorita viendo, cuando cuando Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínate qué forma más despectiva de referirse hacia Jesús, de que si de ahí puede salir algo bueno. Y todos los que estamos aquí tenemos que entender algo muy lindo con este texto y con este estudio de hoy.
Y es lo siguiente, cualquiera podría decir, de la casa de Carlos podía haber salido algo bueno, de la casa de Elguita podía salir alguien bueno, de la casa de Sarita podía salir alguien bueno, de la casa de Daniel Collado podía salir alguien bueno, de la casa de Gabriel, y así sucesivamente. Y qué lindo que nosotros podamos, en el buen sentido de la palabra, sacar pecho y decir, bueno, pues aquí estoy, quizás no fui mejor, quizás me porté mal, quizás hice muchas cosas, pero aquí está esta familia dándole honor y gloria al Señor y exaltando al Señor. Entonces, qué lindo retomar esa palabra, y hay mucha gente que puede ser un Natanael de este tiempo, nuestra propia familia, un primo, un hermano, un vecino, un compañero de trabajo, que muchas veces pueden hasta cuestionarnos o cuestionarle, y tal vez hasta querer decir, de su casa podrá salir algo bueno, de su familia, y qué lindo que podamos decir, sí, de nuestra familia puede salir, no uno, hay muchos, pero aquí estoy yo, amando a Dios, aquí estoy yo saliendo adelante, aquí estoy yo luchándola, y aquí estoy yo creyéndole a Dios que Él me va a levantar para algo bueno. Yo conozco parte de tu testimonio que usted nos ha contado, Carlitos, y cualquiera pudo haber dicho, de la casa de Carlos Ballestero podía salir algo bueno, y vea, a dónde está, predicándonos la palabra, con una escuela de enseñanza, preparándonos los estudios. De qué lindo, digo yo, mire lo que salió de un hombre que quizás muchos no daban nada hace muchos años, pero de eso hoy está usted ahí, amando a Dios, honrando a Dios, sirviéndole a Dios y queriendo agradarle a Dios. Entonces, quiero retomar entre muchas cosas que tocaste esa parte, porque de pronto el diablo puede usar la vida de alguien para querernos humillar o despectivamente, quizás hasta hablar de nosotros o ofendernos de algo, y puede usar algún Natanael que aparezca por ahí y decir, pudo salir algo bueno de usted o de esa familia, y que usted y yo podamos decir, sí, salió algo y muy bueno, y aquí estoy yo. Esa era mi aportación, y gracias, Carlito, por el tiempo. Bendiciones. Amén, pastor. Amén, pastor. Realmente me bendice, y creo que a todos nos bendice mucho esa palabra, y yo quiero darle toda la gloria y la honra al Señor el día de hoy, porque sé que el Señor nos tocó hasta lo más profundo. Sé que el Señor nos está haciendo un llamado. Yo sé que el Señor nos está revelando muchas cosas de quién es Él, y nos está revelando el propósito de por qué este grupo de personas de tan diferentes culturas, de tan diferentes lugares, estamos reunidos acá aprendiendo sobre Él. Yo creo que vemos la mano de ese Dios todopoderoso, para el cual no existen fronteras, diferencias horarias o diferencias de idiomas, aunque todos hablemos español, pero hablamos un español muy diferente para poder conocerlo a Él. Y no solo eso, sino para poder hacernos familia de Él y familia entre nosotros. No sé si alguien más quiere comentar. Yadira, May, Esaú, Runel, hasta Nicaragua. Runel, hoy no te hemos escuchado, pero bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás por ahí. Si no, me gustaría compartirles, hermanos. Esaú, adelante. Ahí vi que está jugando con el micrófono. Adelante. Esaú hasta México. Bueno, muy bien. Me gustaría, hermanos, ahí te escuchamos, Esaú. Saludos hasta Oaxaca. Amén, hermano. Pues estamos viendo, pues, la vida vemos, ¿no? De cómo Jesús inicia su ministerio. Y también podemos entender de que cuando Él vino a la tierra, cambió todos los parámetros como los judíos podían tener discípulos, ¿no? Ellos buscaban gente preparada, gente con conocimiento, con habilidades, sin defecto físico. Pero sin embargo, cuando Jesús vino, cambió todo. Y lo que hizo Él es llamó a un pescador, llamó a varios que quizás, como dice la palabra, que eran vulgos, ¿no? Unos que no estaban preparados. Imagínate a Pedro, que era un pescador, era un hombre tosco, un hombre rudo. Pero sin embargo, cuando Pedro sufre una transformación, vemos Pedro que hace grandes milagros, Pedro rescatando almas para Cristo, una gran multitud también. Y vemos un cambio y una transformación muy grande de parte de Pedro. Y eso es cuando nosotros
nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y ser transformados verdaderamente. Amén. Es mi pequeño comentario. Amén. Amén, Esaú. Amén, exactamente. Toda la razón, esas palabras es parte de lo que hemos aprendido hoy, esa transformación a la que somos llamados todos. Hermanos, vamos a orar. Se nos hizo un poquito más larga la hora, tuvimos la hora de enseñanza. Yo creo que siempre vamos a tener un espacio después de la hora para compartir, para orar, en algunas ocasiones, incluso hasta para aprovechar y alabar juntos al Señor como una pequeña ofrenda al Señor de la misericordia que tiene para nosotros al permitirnos conocerle y acercarnos a Él. Los invito, hermanos, a cerrar sus ojos y a darle gracias al Señor en sintonía, nuestro espíritu y nuestro corazón con Él. Oh, amado Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este espacio de tiempo que nos has permitido hoy, Señor, a tus pies, como María, la hermana de Marta, deleitándonos en tu palabra, Señor, y con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro rabí, Señor, por ser nuestro maestro. Gracias por seguir enseñándonos, Señor. Ponemos ante tus pies, Señor, nuestro corazón. Ponemos ante tus pies, Señor, nuestra vida. Ponemos ante tus pies, Señor, nuestros deseos. Ponemos ante tus pies, Señor, nuestras emociones y todo lo que somos, Señor. Te lo entregamos para que tú nos moldees como el barro, Señor, y nos transformes en esos hombres y en esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Quita de nuestros corazones, Señor, todo egoísmo. Y enséñanos, Señor, a ser como ti, a ser como vos, Señor. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Danos discernimiento y sabiduría, Señor, para caminar en este mundo tan oscuro, guiados por tu luz, Señor, por tu palabra, que es la lámpara que alumbra nuestros pies para caminar de manera recta, Señor, en tus preceptos. No permitas que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, y mantén nuestra cabeza levantada con la mirada fija y firme sobre ti, Señor, para que no nos perdamos, Señor. Si caminamos de esa manera, Señor, sabemos que tú te conviertes en nuestra roca, te conviertes en nuestro refugio, te conviertes en nuestro clavo firme, en nuestra piedra angular, y nada ni nadie podrá sacarnos del gozo que significa caminar junto contigo, Señor. Señor, queremos aceptar tu invitación a convertirnos en tus discípulos. No queremos ser simplemente seguidores, Señor, sino queremos formar parte de tu círculo íntimo, Padre. Queremos aprender cada día más de ti, Señor. Y con gran emoción en nuestros corazones también queremos salirle a anunciar las buenas nuevas a todos los que nos encontremos de que tú estás vivo y de que tú estás entre nosotros y estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Te pido, oh Padre eterno, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que bendigas cada una de las vidas de las personas que estuvieron conectadas hoy o que van a recibir esta enseñanza en diferido o recibieron esta enseñanza en diferido, Señor. Bendice nuestras familias, Señor. Llénanos de tu gozo y de tu paz, Señor. A pesar de todas las circunstancias que estén pasando en el mundo, que hoy nos afligen, Señor, que podamos mantener gozoso nuestro corazón bajo la esperanza de que tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que también prontamente, Señor,
estaremos junto contigo por la eternidad, gozándonos de tu presencia, sin ningún velo, sin ninguna manta que no nos permita verte realmente como tú eres, Señor. Que nos acompañe tu gloria para siempre, Señor, y que no nos desviemos nunca del camino, Señor, porque no queremos nunca más estar alejados de tu Santo Espíritu que vive y mora en nosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Empezamos la próxima semana con el capítulo 2, las bodas de Caná y el principio de milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los amo, los quiero en Cristo Jesús. Creo que el pastor Francisco nos quiere hablar, pastor. No, Carlitos, desearle feliz noche, que pasen una linda noche a todos y que el Señor les bendiga grandemente. Amén, igualmente. Y bueno, nos vemos todos de hoy en 8. Les estamos compartiendo materiales durante toda la semana. Vamos a dejar el chat un ratito abierto por si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Buenas noches, que descansen y muchas bendiciones. Igual, buenas noches, bendiciones a todos.